Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, 1 de mayo del año 2023, en la meditación de la palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Dios mío. Salmo 42. Sea el Espíritu Santo que en torno a ello nos congrega para hacer la meditación de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. El domingo, día que dominó el Señor, se inició ayer, en gracia de Dios, el Día del Buen Pastor. Y hoy se continúa en la lectura el buen pastor que da la vida por las ovejas, cómo de ser sanador de las ovejas pasa a ser sacrificado en cruz como cordero. En esa metáfora es Jesús quien aprende desde niño en el pesebre de los pastorcitos, de las ovejas y del ser siervo de Dios del Padre, Creador, en sacrificio entregarse para expiar las culpas, los pecados, las faltas humanas, sacrificado en cruz, con la pasión, muerte y resurrección en el triduo pascual, las bodas del Cordero. Ahí está representado el machito, el corderito, el ovejito, que representa todas las ovejas, todas las almas, todas nosotras, sus esposas, Cristo, el esposo, María Santísima, la principal esposa, su madre. Del arte de Ana, su madre, Ana con Joaquín su padre, nace Jesús, que hereda el arte sano, San José, que se conmemora el día de hoy, San José obrero, pero más en hebreo o en griego, artesano. Y de ahí aprende Jesús en gran medida el arte sanador. Del arte de Ana, Jesús, y su arte sanador también derivado de San José. Eso nos lo ha regalado el Espíritu Santo hoy con la visión, muy acorde a la visión que tuvo Pedro en Hechos de los Apóstoles, cuando se extiende un mantel desde el cielo con 4 puntas, que podrían ser los 4 puntos cardinales norte, sur, oriente y occidente, en lo que es el plano que representa la tierra, en la medición humana que se hace, pero es más el mantel para servir la mesa y circular allí la palabra de Dios, como se acostumbraba en Israel, pero circular también el pan que se parte, se reparte, se comparte, y ya más extendido que el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, a nosotros, seres amados, los paganos, también los publicanos, los gentiles, muchos de ellos que no eran tan gentiles, y creyentes que dejaron de creer, o sea, descreyentes. Pero en esa visión se interpretan en los teólogos, es que no excluye. La iglesia, por tanto, es ecuménica, es universal, todos. Y donde están todos cabe el uno. No hay que preocuparse por el ego. Llega por añadidura. La providencia divina, la prosperidad del Padre, esa es la multiplicación que hace la sangre derramada en cruz por Cristo, para todos alcanza.
y asimismo esas sanaciones que hace el pasado, esas liberaciones, esas restauraciones del daño, para en ese eterno presente con el Espíritu Santo Paráclito acontecer sirviendo, y es en el amor, entregarse por amor, dar la vida por amor es recibir vida y hacer que circule la vida eterna. Amén, maravilloso. Sea la palabra de Dios hoy que nos permita el Espíritu Santo, si es la santa voluntad del Padre, conectarnos en una correcta lectura, una correcta interpretación y por tanto una correcta asimilación para nuestras propias vidas en comunidad, que eso también es comunión. Compartir el cuerpo eucarístico y el bautismo que es para todos. El verbo de Dios, acción creadora, fuerza transformadora, por el bautismo, más que por la circuncisión allá en el pueblo de Israel. Las tradiciones y las prácticas, las costumbres, sí, ley mosaica, muy respetable los principios, pero ya con la nueva alianza en Jesús. Vino nuevo en odres nuevos, la buena nueva del Mesías. Amén. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, entre los versículos 1 y 18, acerca del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Le preguntaron: ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y comiste con ellos? Pedro les contó desde el principio todo lo que había pasado y les dijo: yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana que, atada por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro y vi cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: levántate, Pedro, mata y come. Yo contesté: no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca nada profano ni impuro. Entonces la voz del cielo me habló de nuevo diciéndome: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a subir al cielo. En aquel momento 3 hombres enviados desde Cesarea a buscarme llegaron a la casa donde estábamos. El Espíritu me mandó que sin dudarlo fuera con ellos, y también fueron conmigo estos 6 hermanos. Todos entramos en casa de cierto hombre que nos contó cómo en su casa había visto a un ángel que, puesto de pie, le había dicho: manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte, tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, si Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios diciendo: de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él
y alcanzar la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 42, mi alma está sedienta de ti, Dios vivo. Mi esperanza está en Dios, del maestro del coro, poemas de los hijos de Coré. Como siervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Mi alma está sedienta de ti, Dios vivo. Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios, entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Mi alma está sedienta de ti, Dios vivo. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti. Desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Mizar, se escucha en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor y de noche no cesa mi canto, ni mi oración a Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Mi alma está sedienta de ti, Dios vivo. Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos, que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Mi alma está sedienta de ti, Dios vivo. Oh Dios, hazme justicia, ponme de mi parte contra esta gente pagana, ponme a salvo del mentiroso y del malvado, porque tú eres mi Dios y protector, porque me has alejado de ti, porque tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos. Envía tu luz y tu verdad para que ellas me enseñen el camino que lleva a tu santo monte, al lugar donde tú vives. Llegaré entonces a tu altar, oh Dios, y allí te alabaré al son del arpa, pues tú, mi Dios, llenas mi vida de alegría. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Mi alma está sedienta de ti, Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, entre los versículos 1 y 10. El pastor y sus ovejas. Entonces Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor que cuida las ovejas. El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Y las ovejas reconocen su voz, las saca del redil, y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Jesús, el buen pastor. Jesús volvió a decirles, esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso.
Yo soy la puerta. El que por mí entra, se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El pastor me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse. Muchos de ellos decían, ¿por qué le hacen caso si tiene un demonio y está loco? Pero otros decían, nadie que tenga un demonio puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar la vista a los ciegos? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea. La fe entra por el oído. Shema Israel. Escucha Israel. Amor. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a sí mismo. Circula entre la divinidad, entre la humanidad y la terrenalidad, es la cruz. Cristo, pasión, muerte y resurrección. Cordero sacrificado, de ser pastor de las ovejas, todas nosotras, sus almas, sus esposas. En su momento en Israel, las ovejitas, cuidadas por un pastorcito, en gracia de Dios se meditaba en la palabra de Dios ayer, mentirositos, jovencitos, que eran medio paganitos, despreciados por la sociedad de Israel. Recuerden tanto a los niños como a las mujeres y en especial las viudas, también a los enfermos, los leprosos, porque se consideraban pecaminosos, impuros, indignos, porque los elegidos, pueblo de Israel, se autoproclamaban los únicos, y que el Salvador, el Mesías, vendría solo para él, o sea, propiedad privada. Pero aquí Jesús quiere mostrar el Padre Creador, que es el Salvador de toda la humanidad, el Mesías. Por eso la prefiguración que hacía el Espíritu Santo en gracia de Dios con su servidor, amigo y hermano desde ayer, era Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, y nos sitúa en Belén, Jesús, María y José. Y hoy que se conmemora de San José Obrero, San José Artesano, es la traducción en griego, y San José, que es el patrono, el padre putativo de Jesús y esposo castísimo de María, le enseña el arte, la artesanía de la carpintería. Jesús aprende de ello también, pero aprendía para enseñarle el arte de bien vivir, de las bienaventuranzas, del bien. Esa es sabiduría y ese es el Espíritu Santo. El mayor temor que tenía San José, nuestro padre putativo también, es ¿qué le voy a enseñar al Hijo de Dios? Después de que ya acepta o asimila, reconoce por el
ángel que aceptara a María. Y el hijo que iba a concebir por gracia del Espíritu Santo, ya luego de que la Santísima Virgen María, con su fiat, se confía en el Padre Creador y dice, hágase en mí según tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, pobreza, humildad y obediencia. Y eso lo tiene tanto José y lo enseñan en Jesús. Y el otro aprendizaje era en el contexto social, cultural, allí natural, las ovejas llegan a visitarlo al pesebre, los pastorcitos, algunos cargando sus ovejitas, las que estaban en cuidados intensivos, estaban con algún dolorcito, con algún caprichito, porque es esa ternura, esa delicadeza, como una mamá cuidando sus crías, sus hijos, sus hijas, pequeñitos, aún desde el vientre, antes de nacer, cuando ya viene la Anunciación en la Santísima Virgen María, que este mes es encargado a ella, toda, conmemoración de la Santísima Virgen María, de especial advocación todas, pero el Santo Rosario. Vea qué bonito en Hechos de los Apóstoles, la visión que tiene Pedro mientras oraban. Jesús también tenía toda la revelación del Padre orando, meditando y ayunando, que es esa castidad, es esa abstinencia, esa abnegarse de cosas, placeres desordenados, pensamientos desordenados y creencias desordenadas. No, todo está articulado en el amor, la misericordia y la justicia divina, en hacer la voluntad del Padre Creador, en solo pensar en dar gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, y todo en acción de gracias, y estar en estado de gracia para el bautismo, para la comunión, para la confesión. La confesión te ayuda a restaurar ese pasado, a cicatrizar en Jesús. Y en el Padre, para la providencia, que es ese futuro, confiar en Él, arrojarse en los brazos, Abba, proveedor. Y ese verbo, esa acción creadora, esa fuerza transformadora del eterno presente con el Espíritu Santo. Ahí está la Sagrada Familia actuando. Y la Sagrada Familia de Nazaret enseñando pobreza, humildad y obediencia. Pero en Pedro, muy hermoso ahí, en la oración ven la visión. O sea que para soñar no necesita estar dormido. Lo que se necesita es estar en estado de gracia, en armonía, el alma, la mente y el cuerpo, para que las visiones, los sueños sean santos. Sea el Espíritu Santo el que baja la información desde la divinidad y la conecta con la humanidad, conecta uno y otro. Mire que ahí conecta con Cornelio, el romano que es pagano, al que lo ha de recibir en su casa. Envía un subalterno a alguien, ve por él para que sea sanado. Muy lindo también el centurión cuando Jesús sanaba a su siervo, la palabra, que él le decía, como se celebra en la Eucaristía, se hace en la antífona ese canto, esa recordación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Porque yo también tengo a mi cargo centurión, son 100 soldados, y les doy órdenes y ellos las reciben. Nunca había visto tanta fe en Israel, decía Jesús. Pero esa sanación y muchas otras, pero viene por lo del centurión. La otra sanación es muy linda en cruz cuando lanza la lanza al costado y sale sangre, agua y sudor, que es la misericordia. Y él dice la palabra y él vio por la fe, ya empezó a creer. Y entonces en esta visión de Pedro es en el santo bautismo, ya por gracia del Espíritu Santo, por la fe, ya se ve al corazón. Y esa es la primera puerta, o la puerta principal, o la puerta madre de todas, por la que ha de entrar el amor que es en el corazón, para que entren las ovejas, las que conoce el pastor, con la voz, un sonido, un silbido, un respiro, con eso solo saben. Una madre cuando alimenta a su bebecito recién nacido, su bebecita, o cuando está, sabe que toma, si lo está conservando todavía en el vientre, el proceso de gestación, para quitarle las náuseas, para quitarle la gastritis, cualquier
desconexión que ocurre ahí en el cordón umbilical o cuando ya nace, recién bebecito, con la salivita o con alguna cosita, lo va sanando, porque es el amor lo que va ahí en esa fórmula. No es una fórmula médica, clínica, no, y tampoco es una fórmula mágica. Es la conexión del amor. Y así hace con las ovejas. Y así hace Jesús con todas las ovejas. Todas las almas somos suyas. De los gentiles, de los paganos, más que de los mismos judíos, que se sentían exclusivos. Por eso se repudiaban tanto y como son tan pegados a la forma, ni se culpa, sino que nadie es llamado a juzgar ello. Ni tiene el contexto, ni el conocimiento, ni la información para uno llegar a valorar eso. Pero sí sabe que en lo que se hacía por la práctica, las tradiciones, las costumbres pegados a la letra, a la Torá, los 613 preceptos, se leen tal cual están ahí. Palabra escrita, pero es que también la palabra hablada. Y de la palabra hablada más la voz. Decía Everardo Cázares en la meditación de la palabra de Dios hoy, más que la palabra, es el timbre de la voz, es el canto de la voz. Y aquí llega algo muy hermoso con Fray Alejandro Tobón, que hoy inicia, bendito Dios, el curso de gregoriano, el canto gregoriano. Él está en Francia, es a las 10 de la mañana hora Colombia, en el espacio Enamórate de Cristo, con la Orden de los Carmelitas Descalzos, que ayer fue la Eucaristía hermosa en gregoriano y en francés. Él habla francés y todo ello. Pero el canto gregoriano para exaltar la Eucaristía es sutil porque llega al alma, más que la misma palabra pronunciada y más que la palabra escrita. Entonces, de las formas de conexión que se ha de tener entre las ovejas y el pastor, hay que desarrollar otros lenguajes, otras habilidades, otras formas de comprender, o sea, bajar más rápido al corazón la información que llevarla a la razón, porque a veces ahí se distrae, se pierde. Entonces mejor llevarla, o más que mejor, es más significativo, porque es en el amor, es el lenguaje del amor al corazón. El discípulo amado, Juan, por eso conectaba más rápido. ¿Quién llegó más rápido cuando llamaron las mujeres que habían visto la tumba vacía y que había resucitado Jesús? Magdalena y la otra María, la Cleofás. Pues llegaron primero Juan, que era el discípulo amado. ¿Por qué corría más? Porque llega el mensaje al corazón. Pedro siempre, no estaba Tomás, que siempre lo lleva todo la razón, el método, la duda metódica, ¿cierto? Ver para creer. Dichosos los que sin ver creen. No seas incrédulo sino creyente. Pero muy hermoso también. Pero en Pedro más primario. Él es introspectivo, lo primero que se le ocurre. Hay tres formas de comprender y poder trascender más que conocer, que son en alma, mente y cuerpo, corazón, razón y pasión. Son tres fuerzas. La sabiduría divina del Espíritu Santo, el conocimiento humano, que es la razón, y la experiencia de vida, la vivencia propia. Pastorcito cuidando sus ovejas, ¿con qué cuidado lo hace? Con la vivencia. Solamente. Lo que llama la experiencia, trabajen día y noche, vigilantes, cuidándolas a ellas como si fueran sus hijitas. Porque el que llega por la lana, como dicen los mexicanos, viene por la lana, mano, pues viene es por la lana, pues no le interesa el proceso, no le interesa lidiar con ellas. Que se le encarnó una uña que en el esquileo, que eso debe doler mucho, pues si cuando se afeita, su merced, dígase, ahora esas ovejitas que hay que limpiarlas porque le tapan mal los ojos y no pueden ver, entonces ya son presa fácil para el cazador. Entonces, esos otros cuidadores son servidores públicos, vienen es por la paga, o servidores privados, están relacionados por el llamado trabajo. Y hoy que es que el día del trabajo, no, es el día de acción de gracias por estar vivo, tener salud y poder conectar esos carismas, dones, gracias y talentos para dar gloria a Dios. Siervos de Dios, servir a Dios. Y ahí allá vendrán los hombres, por eso el Shema,
Y claro, servir a la tierra, pues está cuidando las ovejas y está participando con otros, pero todos unidos de manera colaborativa. ¿Cuál es el pago? El amor. Pero es darlo, no recibirlo. Hay más gloria en dar que en recibir. Pablo lo decía permanentemente, todos órganos de un mismo cuerpo, iniciando la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo era? Todos compartían ahí dones, gracias y talentos. El carisma, y todo circulaba, bienes del espíritu, bienes de la mente, bienes del cuerpo, y todo es el buen pastor, el consejo sabio, el conocimiento oportuno y la experiencia conectada con la realidad, todo eso circula ahí, y eso hay que hacerlo bien, con intención de bien vivir y de bienaventuranza, y ahí llega lo demás. ¿Cuál pago ni qué nada? Eso es el patán. Eso es el enemigo, el adversario opositor que utiliza a las personas, utiliza los corazones humanos, quiere robarse las almas de Cristo. No, seres amados, y caemos en ese juego. El ego y hasta luego, porque el ego de este, el ego del otro, y se vuelve eso incontrolable. Por eso nos dividen. En el corazón, la razón y la pasión nos dividen el alma, mente y cuerpo, nos dividen nuestro ser, nos dividen en la familia. ¿Por qué se acaban las relaciones? Por dinero, por peleas de dinero, por no ponerse de acuerdo en un estado de pérdidas y ganancias. Y es que en una cuenta de débito y crédito debe haber, y si no, ¿por qué falta? Ah, pues sí. Y entonces la culpa es del otro, porque todo se reduce a una ecuación matemática. Dime cuánto tienes, cuánto vales. No, seres amados, eso no es. Y así mismo le pedimos a Dios, dame plata como si fuera un cajero electrónico, págame la cuenta de los servicios como si Él los hubiera consumido. Es que págame el mercado y es que yo tuve los hijos, ¿qué? Y somos así pidiendo cosas materiales. Lo que se debe es dar gracias a Dios, no hay que pedir, el Padre Creador sabe lo que necesitamos, dice San Pablo. Se me vino el Espíritu Santo Juan Pablo II, claro. Ese carisma, esa alegría, es que qué más alegría que eso, la vida, la paz, viene la libertad. En libertad de Dios es que se ama. El que está dando por esperar recompensa no está libre en alma, mente y cuerpo. Está poniendo trampas, está poniendo medidas, está poniendo controles, eso no es amor. El amor es de Cristo, desinteresado, libre, en paz, y es la felicidad. Santa Teresa de Calcuta, completamente abnegada, entregada a los pobres, a los leprosos, a los enfermos, a sanar, dando amor. ¿Acaso esperaba que la sanaran? No, antes no dejaban. Enfermita, muy enfermita terminó, pero bendito Dios, se desgastó hasta donde pudo, santa. Y así la historia de los santos mártires y apóstoles. Seres amados hay muchas, todas son las vocaciones. Y vaya a los hermanos consagrados, en estado de gracia permanente. Ayer decía el padre Albeiro, en la Eucaristía, ahí en Nuestra Señora de las Mercedes, estos que se llaman cristianos, apóstoles, también lo ha dicho nuestro hermano Santiago, de Franciscanos de María, lo mismo que Javier, mártir de allí, entre otros. Víctor Hugo Palma, de la diócesis de Escuintla, en Nicaragua, en tanta parte. Hartley, de Christopher. ¿Dónde está la fe? Muchos hermanos consagrados como esperando recompensas, esperando indulgencias, esperando que se les colme la paciencia de estar fastidiando a otros hermanos por esperar una retribución. Otros allá que se creen el cuarto, como decía el padre Albeiro, la cuarta persona de la Santísima Trinidad, ya juzgando qué es lo que debe ser cristiano y qué es lo que no debe ser cristiano. Es que eso no es para conversar, eso no es para discutir, y no es que sea dogmático, no, es porque es real, porque así ocurrió. Solo un Cristo, como tú eres un solo ser, único, irrepetible, inalienable, imprescriptible, inajenable de nadie. El Padre Creador viene haciendo la historia con cada ser siendo.
Y eso no se puede estorbar. Eso no es ni cristiano, ni tiene sentido, ni lógica. Así le quieras meter lógicas. Pero la religión no es de lógicas, es de fe, es de creencias. Las ciencias son para estudiar otras cosas. La teología sí, muy interesante estudiar el conocimiento, desarrollar, pero primero la evangelización. Ahí se decía en San Pedro, meditación, oración, ayuno, y ahí está. La vida sacramental, bautismo, comunión y la confesión, el estado de gracia, para seguir en gracia de Dios, dando gracias por la vida, por la salud y por todo, por lo que llaman empleo. Y ahí viene la vida de caridad, dignidad y sacrificio, como San Marcos decía, o en Colegio San Marcos, un examen, como emblema, como referente, pero eso está en la fe, eso está en las virtudes del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo. Es la misericordia, el amor, la justicia divina. Vivir en ofrenda permanente de amor, un sacrificio de amor, como hizo el Cordero en la cruz. ¿Él acaso estaba esperando que le consignaran o recibir acuerdos con políticos, con negociantes, con comunidades? No, con todos se sentaba a la mesa, con todos a circular la palabra, a repartir y compartir el pan, a escuchar de sus experiencias de vida y dejarlos hablar como a los de Maús. Apenas se desahogan, apenas sueltan todo, apenas dicen, ahora sí, con sabiduría, en pobreza, humildad, obediente, da la cátedra mística. Es que el reino de los cielos es así, lo que se quiere decir. El signo de los tiempos es su servidor, su siervo, el Cordero sacrificado, Cristo. Ese es el testimonio, en espíritu y en verdad. Nadie conoce más al Padre que el Hijo y nadie conoce más al Hijo que el Padre. Y ahí está el Espíritu Santo que da testimonio. Y entonces, seres amados, no debemos enredar. Ahora hay mucha distracción, mucha distorsión, mucha intoxicación. Vea estas redes sociales, vea estos aparatitos, esclavos todos del tirano, para ganar likes y para ganar dinero en esas cuentas de, ¿cómo le parece?, utilizando a todo el mundo en la barahunda de ese nuevo orden mundial económico, utilizando a las personas humanas que tenemos una dignidad en Dios, la gracia, la divinidad que asiste toda esta gotita de humanidad, o esta gotita de divinidad en la humanidad, y que son almas de Cristo. Y que ahí lo que circula no es una moneda, sino que el intercambio es en el amor. Dar amor y el amor te va a llegar. Cuando una madre está esperando que el hijo le dé amor, no, ella ama. Con todo el amor del mundo. Una madre que espera que el hijo la ame, no está amando, está negociando, está haciendo intercambios, que eso no es sano, eso no es cristiano, eso es más pagano, eso es más de idolatría. Decía Víctor Hugo Palma, eso es más de otras sectas, de otras ideologías que van tomando un Cristo a su amaño, al gusto del cliente, un menú. Yo escojo qué Cristo me sirve. El Cristo para poder fornicar, el Cristo para poder blasfemar, el Cristo para poder indigestar de tanta bulimia porque no lo llena nada. Y el Cristo para poder comulgar sin haberse confesado, como así, estado de gracia. Es que nadie puede cambiar las leyes de la iglesia. Es que las instauró Cristo. ¿Y quién está por encima de Cristo? Seres amados, hay que tener seriedad en eso, porque eso es pecado grave. Decía San Pablo, más le valiera esa comunión en estado de desgracia, no recibirla, la vomita. El existencialista ese, Jean-Paul Sartre, que escupió la hostia ahí en el libro La náusea que él escribió, ahí en la Basílica Metropolitana de Medellín, Nuestra Señora de la Inmaculada. El que quedó mal fue él, pero escupir a Cristo, pues, ¿qué se puede esperar de alguien que no cree?
pero para cuando hay fe. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. El Espíritu Santo nos tiene a 1000, pero por segundo, pero por hoy dejamos la meditación. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dios mediante hasta mañana. Y apunte pues con los cantos gregorianos, con las oraciones del Santo Rosario a la Santísima Virgen y las vocaciones a San José para que conceda un digno empleo, una unidad en la familia, y él como patrono del hogar que conoce todas esas adversidades, todas esas dificultades, todas esas necesidades. Lo mismo en su silencio la Santísima Virgen que lo llevaba todo al corazón, y en su obediencia, su humildad, su pobreza, que es pobreza de espíritu. Poder ser amiga de Dios desde niña es una gracia. Y Jesús ni se diga, Maestro. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Muy agradecido.